Hola, nuevamente con ustedes el colectivo del periódico El Cenzontle, presentándoles ahora los artículos que hemos seleccionado para aparecer en la jornada de Oriente en línea del periódico El Cenzontle de junio de 2021. Llegamos al número 209. Una de las violencias más fuertes está recordada de una manera muy sutil, y voy a leer, porque es muy breve, lo que Roberto González, el poeta y cantante rupestre, recién fallecido, escribía con los versos siguientes: el pan. El hambre es también un sentimiento tan intenso como el odio, tan vulgar como el amor. Cuando se siente, no se puede ocultar. Y por eso ahora no ocultamos, en primer lugar, la cantidad enorme de desaparecidos que no han sido encontrados, no solo aquellos de la guerra sucia, llamada así, porque el pueblo inerme recibió la represión durante décadas, sino los miles, más de 80,000 según algunos, registrados oficialmente, de desaparecidos y desaparecidas que inundan nuestro país. Una entrevista a José Raimundo Díaz Taboada, miembro del colectivo contra la tortura y la impunidad, es transcrita en este número para oírlo decir: a los desaparecidos hay que regresarlos, porque hay impunidad, porque incluso se está quitando uno de los instrumentos que debería de apoyar a las familias que buscan a sus desaparecidos. Es el caso de el quitar a la Fiscalía de la tarea obligada que tendría por ley de buscar también a los desaparecidos. Por eso aquí también se habla de otros tipos de daños. En particular, en estos momentos es clave lo que pasa en Mactumatzá, en Teteles, en muchas normales rurales, fuente de conocimiento para los hijos de los campesinos y de gente de las comunidades originarias ancestrales. Los jóvenes, las jóvenes de estos lugares están pidiendo lo mínimo elemental: presupuesto para sus escuelas, atención a sus propuestas de exámenes presenciales, pues en las comunidades no existe la tecnología como para hacerlo en línea. Y cuando protestan porque no se les hace caso, y cuando reclaman, no piden simplemente, sino exigen, la respuesta ha sido utilizando incluso una ley que tanto el gobierno del estado de Chiapas, ante todas las luchas que allá dan de manera continua, como el gobierno federal, ha instado como una ley que vuelve a traer aquello que en los años del 68 fue combatido, la famosa ley sobre las vías de comunicación, y apresa, ataca, cerca, despoja, maltrata, abusa sexualmente de las muchachas y los muchachos. Hay 2 asesinadas, además de los presos que siguen como rehenes políticos en Mactumatzá, hay 2 asesinadas en Teteles. No hay respuesta más que los golpes, los gases, el intento no solo de desplazarlos de las calles, sino de volverlos rehenes, obligarlos a no regresar a ellas. También en Chiapas, y aquí se cuenta en el Cenzontle, se están dando casos como los asesinatos por medio de paramilitares de campesinos. Contamos aquí el caso de los campesinos indígenas tzotzíles de las comunidades de Venustiano Carranza. La gran organización OCES Venustiano Carranza, Casa del Pueblo, ha tenido asesinatos una y otra vez, y aquí se cuenta y se da voz a ellos. Estamos, como lo están haciendo los zapatistas que están llegando en estos días a Europa, estamos llegando a un momento en donde la depredación capitalista del planeta ha puesto en crisis muchas cosas. La vida de los trabajadores está enfrentada en estos momentos que se habla del regreso al trabajo a condiciones de precarización. Hay incluso situaciones de burla. Los dirigentes charros sindicales han maniobrado para modificar sus estatutos y ocultar primero y luego modificar a su modo y al servicio de sus empresas, en contra de la base trabajadora, los contratos colectivos. Y algo peor es esa burla en donde gente con tantos años encima de las bases trabajadoras, como Hernández Juárez en Teléfonos de México, destruye
o intenta destruir otro de los derechos, el de las jubilaciones de los trabajadores. Al servicio de Slim está ofreciendo algo que hace muchos años sirvió para que nos burláramos de esa tesis, el llamado capitalismo popular. Les ofrece acciones de la empresa a cambio de que pierdan sus jubilaciones. Pueden ver esto con versos a manera de un corrido que los propios telefonistas han hecho. También pueden ver lo que piensan los trabajadores, por ejemplo, de Volkswagen, con las incógnitas acerca de esos avances laborales, de una supuesta reforma positiva laboral. No hay tal. Pero hay otras situaciones graves, y es las que trae el negocio del poder. Al revés de un poder que surja y emana del pueblo, como dice la propia Constitución, estamos viviendo una tras otra vez el negocio del poder. En estos momentos están por darse elecciones en varios países. En algunas la fuerza de los movimientos sociales desde abajo, como en Perú, como en Chile, como en Colombia, pueden poner realmente en crisis a la oligarquía, al pequeño grupo de gentes que negocian con el poder. Los candidatos, todos se ofrecen al servicio fundamentalmente del capital, fundamentalmente del proceso también de seguridad nacional instalado por Estados Unidos. La visita de Kamala Harris a México no solo es para condicionar algunas de estas cuestiones, sino para regular la militarización que también se ha dado en nuestro país, en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos y en algunas de las zonas claves de acumulación intensiva de capital. La dedicatoria principal es al pueblo de Colombia, agobiado por dictadura, por paramilitares, por gobiernos que defraudan y ahora incluso por paramilitares que se hacen llamar Águila Negra y que persiguen a los jóvenes principalmente, a los pueblos indígenas, a las mujeres y los atacan ahí en donde ellos toman las calles o algunas veredas o carreteras y los ataca de una manera gravísima. Lo mismo que había pasado y que sigue pasando en Chile, muchos caen perdiendo un ojo o los dos, o son asesinados, o son violadas las compañeras que están en lucha. Su enemigo inmediato ha sido esa juventud que está en primera línea de defensa, pero también las mujeres, también los pueblos originarios. Y eso mismo, de una manera grave, por décadas, está ocurriendo en Palestina. Está atacada por el Estado y el capital israelí. Y ese capital israelí que también está metido en cada uno de nuestros países de América Latina, apoyando no solo inversiones, sino la represión con armas, con espionaje, con tecnología, del lado siempre del imperialismo, enemigo número uno del pueblo, como diría el Che, que es Estados Unidos. Sobre Palestina, no solo se habla de los daños, se habla de la vida, y de la vida en lucha, de esa intifada continua de resistencia. Y se cuenta a las claras qué pasa, por ejemplo, en Gaza, sitiado, atacado, bombardeado a su comunicación, bombardeado a sus escuelas, sus hospitales, sus casas, con el intento de desplazarlos absolutamente, con el intento, dicen los propios palestinos, de exterminarlos. Pero es un pueblo grande que está en todo el mundo. La diáspora palestina está dando ejemplo, nos sigue dando ejemplo de resistencia. El periódico también trae situaciones en donde se analiza cómo hay megaproyectos poco conocidos. Se dice, por ejemplo, que desapareció el proyecto del aeropuerto de Texcoco, pero ahí sigue el otro militarizado, el de Santa Lucía, o llamado Felipe Ángeles, y sigue sirviendo a las grandes empresas aeronáuticas, que son unas de las principales contaminadoras. La Coordinadora de Organizaciones de Pueblos del Oriente del Valle de México dice claramente cómo es ese ataque, esa degradación de tierras, de agua, de vidas en México y en el mundo. Finalmente, es el poder del pueblo y no el negocio del poder el que debe prevalecer. Muchas gracias. Los espera el Censontle en la Jornada de Oriente en línea. Hasta pronto.